Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Fanáticos Tenis. Entrevistas, discusión, análisis y opinión de Fanáticos Tenis. Fanáticos del tenis, bienvenidos al encuentro que semana a semana presentamos acá, en Radio Touch. Ya estamos en todas nuestras plataformas. Por lo tanto, no hay excusa para comentar, opinar, interactuar, entregar observaciones, avisos, sugerencias, reclamos. Y además para que puedan comentar respecto al tema que hoy nos convoca. Tenis e inclusión. Deporte e inclusión. Pero vista desde el aspecto transversal. La inclusión no únicamente como aquellos factores que inciden en riesgo para aquellos chicos que están en una situación de riesgo social. También inclusión desde el punto de vista de tenis adaptado, tenis en silla de ruedas, oportunidades, practicar deporte, evitar el sedentarismo, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, psicológicas, integrar gente. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Hay muchos factores que inciden en la práctica del deporte para aquellos que no tienen oportunidades. Además, por temas de recursos, el tenis siempre ha sido tratado como un deporte elitista, que es muy costoso, no únicamente a nivel de indumentaria, implementación, sino que también, lo conversamos hoy temprano con Guillermo Gómez, desde el punto de vista organizativo y de desarrollar una carrera. Sin embargo, hoy vamos a desmitificar mucho de estos factores, porque el tenis es para todos y se desarrolla en distintas comunas del país. Por ejemplo, a mi izquierda, derecha de su pantalla, un gran partner, un gran amigo, hombre que lleva años en el tenis y que maneja información privilegiada del tenis. ¿Cuántas conversaciones, don Elio Zárate, hemos tenido? Pero no, bueno, esta es nuestra primera vez. Así es. En este tema. Así es. Y me parece muy bien que estés desarrollando o que estés llevando a cabo o trazando quizás un camino en deporte e inclusión, en deporte y oportunidades y ver el tema social. Tú estás con un proyecto que se llama Escuelas Deportivas Populares. Deportivas Populares. Sí, Elio, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata y cómo estás operando con este tema, desde cuándo, proyecciones y dónde o en qué comunas estás llevando a cabo este proyecto. Mira, Rodrigo, bueno, gracias por esta invitación. Encantado. Primero que todo. Efectivamente es la primera vez que estamos aquí en este espacio y esperamos que no sea la última. Y efectivamente hoy día el tema es el tema de la inclusión, como tú bien dices, como una cuestión, ¿no es cierto?, donde el tenis, claro, otrora fue bastante elítico, ¿no? Se hacía en los clubes y tú tenías que ser socio, y los clubes, ¿para qué decir? Pues, ¿no? Los clubes de polo, el club de golf, en esos clubes preferentemente. Pero esto se abrió hace bastante tiempo. Nosotros partimos con un proyecto, digo nosotros porque yo fui parte de la unidad técnica de la Federación de Tenis de Chile entre el año 94 y el año 97. Y ahí partimos nosotros con un proyecto para llegar a San Miguel con nuestro proyecto grande que era la Casa del Tenis. Y ese era un proyecto gigante a nivel país, era un tema muy, muy interesante, donde efectivamente el tema de la inclusión y de la integración, más bien, ¿no?, de niños en riesgo, nosotros lo pensábamos resolver como federación, como asociaciones, como tenis país, digamos. O sea que, claro, tocaba aquellos estamentos, instituciones o departamentos dentro de la federación que hoy no tienen considerado este tema. No te quiero llevar a ese terreno, sí, pero es una pena. En absoluto, efectivamente. Mira, este es el proyecto que después que salimos de Almirante Simpson, nosotros se vendió la Casa del Tenis y se armó el gran proyecto que era, digamos, en San Miguel, donde hicimos un trabajo como unidad técnica súper interesante, donde tuvimos que convencer al Consejo Municipal en San Miguel. Ahí nos ayudó un ex concejal que hoy día, bueno, los saludo desde este espacio también a nuestro querido Carlos Espinosa, quien fue representante de Bábola durante muchos años y ayudó harto al tenis también, quiero decirlo. Entonces, bueno, con él nos ayudó también para poder conseguir eso, junto con Carlos Herrera en la época, ¿no es cierto?, un mítico dirigente, un mecena, una persona que nos hizo muy bien,
Bueno, y ahí partimos con una escuela de tenis para los colegios, porque era parte del convenio, la verdad. La municipalidad nos entregaba ese como dato, pero nosotros tenemos que hacer algo por la municipalidad. Entonces les presentamos un proyecto y donde 10 colegios municipalizados tuvieron 30 cupos cada uno y tuvimos una escuela muy masiva, una escuela gigante con 300 niños, era una cosa fabulosa. Y pensábamos que de ahí, ¿no es cierto?, esto iba a tener una cierta continuidad en el tiempo. Obviamente fue un proyecto en la época que nos ganamos como federación, nuestra unidad técnica en esa época. Yo fui director de la escuela, junto a Nano Guzmán y Gustavo Godoy, le mando un saludo también a ellos. Hace poquito me encontré con Gustavo, que hace clase en varios lados, en varias universidades. Y bueno, el proyecto lamentablemente duró solo ese año. Lo que vino después es lamentable, pero bueno, atendíamos no tan solo a los chicos de San Miguel, de los colegios municipalizados, porque estábamos al límite de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde los niños pasaban, ¿no?, desde el otro lado de la carretera y venían con sus papás, sus mamás y muy motivados. Nosotros le pasábamos raqueta, muchas veces le dábamos desayuno a los niños y de ahí nacieron chicos como, por ejemplo, que se incorporaban a ese proyecto, porque Carlos Herrera nos trajo, mira, aquí traemos un chico que salió campeón de un torneo de pelotero, lo podemos incluir en algunos de los niveles. Bueno, ahí salió Joaquín Lillo, que venía de Rancagua, después nos trajo a Carlos González de Yoye. Bueno, él pensaba incluir a todos en este proyecto. Y lamentablemente, efectivamente, estaba acotado para estos chicos y no teníamos como muchos recursos porque no era un proyecto de especialización, porque estos chicos ya estaban mucho más avanzados. Pero poco a poco se empezó a dar eso, que terminó en algo que después, con el tiempo, lamentablemente fue desastroso. Desastroso, pero que años después, y ya vamos a ahondar, profesor, en ese tema, años después pudiste reflotar con esta humilde, pequeña iniciativa que ya nos vas a contar de qué se trata, porque es un tema que nunca debió haber perdido continuidad. Es más, debía estar estandarizado, organizado, incluso debería tener un departamento o una sección dentro de la misma federación. Porque el Comité Olímpico toma tenis en silla de ruedas, toma el tema, bueno, de hecho ni siquiera el comité, es el Comité Paralímpico. O sea que ni siquiera el Comité Olímpico, ni siquiera la federación tienen una sección, no te digo que sea un tema organizado, que sea financiado, sino que tengan los entes que corresponden en el lugar que corresponden. No puede ser que, bueno, vi hace unos días atrás a Viñales, que estuvo, le comentaba mi invitado, con Hermes Gamonal y con el presidente de la federación. No puede ser que sea una mesa de conversación nada más, todavía. Eso ya debería estar organizado, con estatutos, con, no sé si asociaciones, pero que sea un tema más formal y que sea un tema más serio. Comentabas de Pedro Aguirre Cerda. Cruzamos un poquito la vereda y nos vamos a Lo Espejo. Así es, bien, ahí está ese proyecto tuyo, ¿no? Futuros para el tenis. Un proyecto, mira, era un proyecto era un club deportivo, primero, con un grupo de socios, con fundadores, que les mando un abrazo. Ahí estaba Víctor Cedis, estaba Rodrigo Tapia, que hoy ya no está también Richard Quintana, que se ha mantenido. Un abrazo para Richard, siempre muy, muy atento, siempre enviando información, desarrollando tenis, llevando a escuelas. Hay toda una estrategia también con el municipio que tiene que ver con deporte e inclusión. Eran más de 300 niños que están hoy en esas dependencias de Santa Adriana, y hoy nos acompaña desde otra óptica. Ya conversamos el tema deportivo. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en la fundación y en general con el tema de educación, que es un tema no menor. Cómo educamos a nuestros niños bajo valores, principios que entrega el tenis, ¿cierto? Pero también cómo vemos el tema social, cómo los integramos socialmente, pero también cómo interactúan ellos, cómo manejan sus frustraciones, cómo compiten, o cuáles son sus perspectivas, Alejandro Dueñas, sociólogo, cuáles son sus perspectivas de vida, porque el tenis no es todo, y en el caso de ellos es una oportunidad incluso de estudiar, de ser profesionales, de trabajar, de ser mejores personas. Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. La importancia del tema educativo, para ti, en un porcentaje de 1 a 100, ¿cuál es el rol de la educación dentro del tenis y dentro del deporte? 99. 9 para el caso. Absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, si uno hace un poco de historia, la humanidad siempre ha asociado tanto el juego como la actividad, ¿cierto?, del ejercicio y el deporte después con mecanismos educativos, con mecanismos pedagógicos. Entonces no tiene nada extraño, ¿cierto?,
entender el tenis o el deporte en general como un mecanismo para enseñar algo. Ahora, claramente, ¿cierto? Quienes practican un deporte en particular, en este caso el tenis, obviamente los chicos aprenden a jugar tenis, se desarrollan deportivamente. Sin embargo, cuando hablamos de educación integral a través del deporte, entendemos que es un proceso mucho más amplio, el cual, por supuesto, considera el desarrollo deportivo y con todo lo que ello lleva asociado, el competir, el desarrollar un estilo de vida saludable. Más que ellos sean tenistas, la idea es que adquieran amor por el deporte, que toda su vida luego hagan deporte y que ellos, por ejemplo, en el futuro con sus hijos sean un ejemplo de una persona, ¿cierto? Que se levanta, puede tomar su raqueta u otro implemento de acuerdo a lo que haga, ¿cierto? Y por iniciativa propia haga de la actividad física algo habitual en su vida. Ahora bien, si uno lo ve desde un punto de vista macro, ¿cierto? Fuera del desarrollo que tiene que ver con eso, el deporte como tal es una oportunidad para aprender muchas otras cosas, para desarrollar habilidades sociales. Si vamos a hablar de inclusión, por ejemplo, para relacionarte con muchas otras personas, es decir, como un mecanismo de relacionamiento social. Por otra parte, un entrenamiento deportivo claramente, ¿cierto?, puede desarrollar un montón de habilidades de carácter cognitivo. Y asimismo, pensamiento lógico, podéis trabajar un montón de cosas, el tema matemático. Y así también, cuando hablamos de valores y de la promoción de valores positivos, el tema primero es, bueno, ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y cómo entendemos el deporte como una gran oportunidad para hacer eso. Y eso ya es un tema amplio porque obviamente implica cómo trabajas con los profesores, cuál es el discurso que tú generas, qué es lo que enfatizas. ¿Vas a enfatizar el resultado, el competir, o el proceso mediante el cual tú obtuviste un resultado? ¿Vas a premiar solamente al que gana y vas a hablarle bien solamente al que gana? ¿O vas a premiar, por ejemplo, a quienes tienen una actitud, digamos, socialmente deseable, a quien es mejor compañero, a quien demuestra más respeto? Entonces es un tema súper amplio. Y eso es un poco lo que hacemos como fundación. Entonces, entendiendo el tema de la educación como algo mucho más amplio, ¿cierto?, que lo que se puede ver de forma tradicional. Efectivamente, y tocas un tema que no es menor. El tema de premiar, ¿a quién premiar? Porque también hay espacio para aquellos que son rebeldes, para aquellos que son desenfadados, para aquellos que son irreverentes dentro de una cancha. Y muchos de ellos, históricamente, yo me concentro en el tenis, pero históricamente han sido grandes jugadores. Así es. Entonces, en definitiva, acá, esto, insisto, es para todos, no hay exclusiones, y también tú hablas de otro tema, o tocas otro tema, el proceso. Muchas veces el proceso se ve coartado, y ese es un gran problema, a nivel deportivo y a nivel en cierta medida académico. Si no te va bien, castigado. Si no te va bien, sanción. Si no tienes un rendimiento deportivo, te reemplazan. Entonces, en cierta medida, y ahí te traspaso la pregunta, Alejandro, el tema también es analizar a aquellos que se están quedando un poquito por detrás y de qué forma los vas equiparando con el resto. Bueno, en ese sentido, a ver, si entendemos el proceso y entendemos que el objetivo no es formar tenistas profesionales, sino, como decía antes, o sea, entender que en este caso el tenis es una oportunidad para aprender muchas otras cosas, además, ¿cierto?, de formarte como deportista, podemos ver que está la dimensión deportiva. Y ahí obviamente le es apoyar a los chicos en lo que más se puede. Para eso hay excelentes profesores de tenis, preparadores físicos, tenemos un equipo muy, muy profesional. Son personas que trabajan muy bien. Y desde el punto de vista conductual, ¿cachai?, desde cómo se relacionan con otros, desde cómo ellos manejan su propia vida, también se entiende que hay un proceso. Cuando tú hablas de irreverencia, cuando tú hablas de rebeldía, son atributos que si uno los entiende también pueden ser muy positivos, o sea... Tiene más de una lectura. Uno se supuesto. concentra en lo primero que ve. Irreverente, desordenado, disperso. Y no es así. Hay Así que es. verlo desde la otra óptica. Efectivamente. De hecho, nosotros entendemos que más que nosotros, ¿cierto?, les enseñemos, nosotros desarrollamos un proceso educativo, pero también estamos aprendiendo al mismo tiempo mucho de ellos. Es decir, creo que no puedes enseñar si tú no aprendes también de la persona con quien estáis trabajando. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que estos chicos son irreverentes, que les gusta comportarse de cierta forma,
tienen una creatividad importante. Bueno, ve cómo eso lo puedes canalizar positivamente, entendiéndolo como una fortaleza. Nosotros en ese sentido estamos convencidos que los chicos con los que trabajamos tienen absolutamente las mismas capacidades y más que cualquier niño en Chile. Tienen muchas fortalezas y lo importante entonces es partir desde ahí, ¿cachai? Y seguir trabajando sobre eso. Entonces cuando hablamos de un proceso, por eso insisto, va mucho más allá de cómo te fue en un campeonato, de que si pasaste primera ronda, quedaste fuera o fuiste campeón. Tiene que ver finalmente con cómo estás desarrollando tu vida y cómo el tenis se va transformando, ¿cierto?, en esta analogía. ¿Cómo vas desarrollando tu vida? ¿Qué tan capaz eres de organizarte, de plantearte objetivos, de trabajar por ellos, de ser consecuente con ellos? Hay normas, ¿cierto? Hay normas en la cancha de tenis, pero también hay normas afuera. Entonces, ¿cuánto de lo que yo aprendo durante un entrenamiento o durante lo que yo me preparé para un torneo soy capaz, ¿cierto?, de llevar a mi vida? ¿Cuántas herramientas, disciplina, trabajo, respeto, todo lo que trabajamos con los chicos de forma habitual? Así, y patrones de conducta también, ¿cómo llaman esos patrones de conducta? Lo cotidiano, de la cancha a la vida cotidiana. A propósito de irreverente, de talentoso, a mi izquierda, derecha de su pantalla, siguiendo con las presentaciones, el profesor Armando Carmona. Armando, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, a Fanáticos del Tenis. Hay un tema que tampoco es menor. Conversamos ya de organizativo, el tema educativo, ya vamos ahí con tenis adaptado, pero también está el cómo se opera desde arriba, desde la cúpula. Cómo a nivel de políticas públicas podemos hacer que el deporte sea más que entretención, más que competencia, que sea una herramienta. ¿De qué forma integramos a todos estos actores y de qué forma tú piensas que hoy, a nivel gobierno, se está trabajando en esta materia? Porque uno ve a IND, uno ve Ministerio del Deporte, uno ve Comité Olímpico, como te decía, federaciones, asociaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos y ahí hacia abajo, todas disgregadas. Ninguna bajo un hilo conductor que les permita operar estandarizadamente. ¿Cómo están? Muy bien. Toda nuestra gente que nos está mirando. Pasando tardes. agosto. Sí, muy bien. Estamos a punto. Muy bien. A mi querido profesor Don Elio Zárate, un gusto. Yo no sabía que venía, así que para mí fue una grata sorpresa tenerlo a ustedes también. Gracias. Qué difícil, gracias. Aquí es donde me agarran a piedrazo, porque uno dice las políticas públicas, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Busquémoslas porque no están. Yo les voy a contar un poquito. Yo mi tesis la hice de los patrones motores básicos, incluido en el tenis, porque nosotros estábamos en Educar, y era enfocado netamente a la psicomotricidad, que era maravillosa. Después Andrés Bello, pero y ahí tuve el honor acá con nuestro profesor, tremendo profesor. Y dentro de la tesis tuvimos unos niños que eran con capacidades diferentes, pero si nosotros veníamos preparados para niños normales, y se nos vino todo al suelo, porque había que crear una metodología nueva. Y de ahí me empecé a dar cuenta, estoy hablando del año 2004, que estábamos en pañales, que no había nada. Entonces, en base a eso, fuimos creando, yo después me especialicé en gestión deportiva y políticas públicas deportivas, que me ha costado, ha sido a coñazo, ¿sabes? Pero hemos tratado de hacer cosas. De hecho, en Duoc alguna vez a Robinson Méndez lo tuvimos allá, yo lo traje, lo llevé, y becado 100%, y no quería. Me decían, ¿por qué no existe la beca 100%? Pero si el tenista número 1 del minuto, tenemos que tenerlo becado 100% para una señal. No, casi me costó la beca. Finalmente le tuvimos la beca 100%. Entonces vamos corriendo los límites, vamos empujando los límites, porque no es fácil, en política no es fácil, porque nunca hay plata, porque nunca están las ganas, no están... Los grandes deportistas y nos subsidiamos. Correcto. Entonces creo que ahí hay mucho que decir, mucho que hablar. Desde donde, yo insisto, los gobiernos locales creo que por ahí parte, creo que por ahí nace, son las bases de poder ir creando esta base de sustentación en deporte. Más allá, porque estos van a llegar a ser deportistas de alto rendimiento en sus niveles, pero ¿dónde salen? De las bases. Y esas bases, para mí, personalmente, una opinión personal, pasa por los gobiernos locales y las políticas públicas. Y ahí las corporaciones tienen mucho que decir. Yo he pasado por varias. La última que estuve en Cerro Navia. Quisimos aplicar ahí temas en deportes, algunos deportes adaptados, porque era parte de la realidad de la misma comuna. Y estaban segregados allá en lo más profundo de la banca. Y nosotros lo sacamos adelante. Costó, sí, sigue el programa funcionando. Entonces son cosas que me dejan contento, pero de que falta
falta mucho, falta mirar para el lado, porque hoy día miramos para un lado nomás, pero hay otro que son ustedes, y hablo por usted, estaba viendo acá en la revista, maravilloso. Ahí está su cámara, profesor. Acá el tenis, esta revista es del año pasado recién, a nivel mundial. TAP está hoy día posicionado a nivel mundial, entonces hay mucho que avanzar, mucho que aprender, profesor, también. Creo que esto no para, esto tiene que seguir. Hoy día con los Panamericanos estamos ahí con todo. O sea, creo que es el minuto de hablar este tema, es el minuto de que las políticas públicas salgan a flote. Hay alguna batería, yo después le voy a dar algunas cositas, pero tenemos algunos diseños de cómo poder afrontar y desarrollar no solo el tenis, el deporte en general. Bueno, y en Perú, compitiendo activamente. Correcto. Un abrazo para Maca Cabrillana, para la Fran Mardones, para Cataldo, el chico de Antofagasta. ¿Hay un equipo ahí? Hay gente que está compitiendo. Bueno, Robinson Méndez se está preparando para Tokio, a propósito. Él se fue a canotaje para optar a una medalla. Esa es su jugada. Y se entiende. ¿Por qué? Porque el tenis no tenía oportunidades. Y tú comentabas otro tema, Armando, que no es menor, y te traspaso esa pregunta. Los prejuicios. Porque tú llegaste, viste un grupo de chicos, te derrumbaste, no pensaste en la solución. Dijiste, ¿qué hago? ¿Cómo lo veo? Capacitaciones. ¿Qué pasa con las capacitaciones que tanto hemos discutido? Más allá de quién está a cargo, este tema también debería estar inserto. Puede que esté, no sé. Estoy mintiendo. Ahí mándeme por streaming si es así, pero si tuviera un espacio creo que es ínfimo. Entonces, el llamado aquí, Armando, es hacia ellos. Incluyan, interactúen también con gente que maneja esta información, integren a Doris Gildemeister, que está por ahí dando vueltas, y tantos otros que pueden aportar, que pueden ayudar. ¿Sabes qué? Va a ser un poco doloroso lo que voy a decir, pero lo voy a decir con el tema de la ley del deporte, que yo me manejo en la administración deportiva mucho, y la gestión. Quisimos hacer algún aporte con algún empresario, no lo voy a nombrar con el dolor de mi alma, porque me encantaría nombrarlo y acusarlo. Pero quisimos hacer le presenté un proyecto para hacer una donación con unos futbolistas que estaban jugando un fútbol adaptado, y me dijo que no. ¿Por qué no? Porque tenía poca visualización su marca. O sea, hoy día trabajamos, sí, por un sueldo, pero no hay algo más en el corazón que te pueda mover más que eso. Así es. Nosotros los profesores de educación física nos mueven otras cosas. Yo no estudié esto para hacerme rico, ¿de dónde? Pero sí porque me mueven cosas. Porque fui tenista en mi época y no lo pasé tan bien. Porque ahí sí que era difícil. Y hoy día lo sigue siendo. Entonces, es ahí donde yo coloco el foco. Yo creo que ahí es donde el empresario también puede decir mucho. Tenemos una ley del deporte que podríamos mejorarla sin duda, pero hay herramientas. Pero necesitamos también la señal de nuestros empresarios. Y ahí también hay harto que apuntar, hay harto cómo abordar a través de franquicias tributarias, y hay muchas formas y herramientas donde ustedes, y le hablo a ustedes, pueden hacer un aporte a estos, ahora lo van a tener aquí, a nuestros deportistas que están acá y están reconocidos. Acá están. O sea, no lo digo ni yo, lo dice TAP a nivel mundial. Así es. Muchas gracias. De nada. A propósito de TAP, y voy a hacer la pregunta antes de presentarte. ¿Qué es tenis adaptado de pie? Enzo Amadei, bienvenido a Fanáticos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. ¿Verdad? Encantado. Estoy muy agradecido porque se da la oportunidad de apreciar más y promover más el deporte en toda su área. Bueno, que él tenía adaptado de pie es una modalidad nueva para personas con discapacidad física que se pueden desplazar de esta manera. Antes del 2009 solamente existía, bueno, el tenis convencional y el tenis en silla de ruedas. Pero había un vacío muy grande para todas las personas que tuvieron una discapacidad como yo. Yo tengo una hemiparesia en mi lado derecho, que eso es como una parálisis. Y me puedo desplazar de pie, puedo caminar, puedo trotar. Obviamente no correr como una persona normal, pero por ejemplo puedo desplazarme así perfecto en una cancha de tenis. Entonces, a partir del 2009, yo le pregunté a varios entrenadores si podía competir. Y los entrenadores solamente me decían, no, tú puedes competir en el tenis convencional o en el tenis silla de ruedas. Y los dos eran injustos, porque en convencional obviamente me iban a ganar, y en el silla de ruedas probablemente yo tendría mayor movilidad que ellos. Pero imaginaba en mi cabeza que en el mundo deberían haber miles de jugadores que estaban en la misma posición que yo, que estaban jugando con un entrenador, que estaban jugando con alguien convencional, pero que querían competir. Entonces de ahí surgió la idea. Bueno, en el 2009 yo no sabía qué hacer
tan difícil lograrla, porque han pasado 10 años ya. y de a poco empecé a contactar jugadores a nivel internacional. O sea, lo primero que hice fue meterme, bueno, el internet también ayudó mucho. Lo primero que hice fue meterme en Google y poner tenis adaptado, después Adaptive Tennis y diferentes palabras en relación con eso. Hasta que después de unos meses me salió un jugador que estaba en México, que también tiene una malformación congénita y que puede jugar así de pie. Y bueno, contacté a ese jugador y la primera pregunta que le hice a él fue si conocía algún jugador más. Y me dijo que no. Pero ya éramos dos, o sea, no importa, ya por lo menos podíamos jugar viajando yo a México o él viniendo para acá. Así que, bueno, ahí pasaron los meses, contacté a gente de acá en Chile y de ahí se fue desarrollando cada vez más hasta llegar a ahora. Y a nivel nacional, ¿cómo se ha ido desarrollando este tema? Obviamente, partieron con 2. Sí. Uno incluso que no era de nuestro país, pero ¿cómo se ha ido desarrollando? Pero más allá de ese contexto, que es muy interesante, Enzo, me gustaría saber tu opinión respecto a ese desarrollo. Si para ti es el idóneo, ¿estás conforme o estás ahí con esa sensación de amargura de que podría ser mucho mejor? O sea, respecto a Chile, yo agradezco enormemente que se haya dado un desarrollo así, porque, bueno, en relación a los otros países actualmente, nosotros somos el país que tiene un mayor número de jugadores, porque esto cuesta mucho, en verdad, desarrollarlo. Pero obviamente mi meta y mi desafío siempre es desarrollarlo más, y para eso necesito más ayuda, o sea, ayuda de más personas, o sea, como más manos. Entonces, porque no se puede hacer tanto solo. Ahí está el privado, que digo yo. Ahí ese aparece. Insisto, es el eslabón perdido que no está perdido. Yo ya lo encontré. Y bueno, que también he recibido ayuda con algunos deportistas. Yo he ayudado a algunos. Pero ahí creo yo, más allá de pasarle la pelota al Estado, que también se la podemos pasar, el gobierno de turno que esté, creo que el privado es mucho que tiene que aportar. O sea, si hacemos una mirada, no solo a Europa, Estados Unidos, el aporte potente que entrega, ustedes lo deben saber, el aporte ese potente que entrega el privado, sí, él va por su marca, pero también tiene un valor agregado hoy día. Hoy día apostar a deporte es apostar a... Algunos limpian imagen, les puedo decir cuánto metodología ocupan. Bueno, hasta ahí me da lo mismo. A mí, mientras me pongan las lucas y sean bien invertidas, si tu imagen la va a limpiarse, porque si es Super 8, no sé, Super 8, saludos Super 8, ayúdanos. Auspicio, si es Super 8, está buscando auspicio. No, pero si es Super 8, yo bien. Sí, pero dentro de eso, creo yo que es el aporte y el eslabón que... Profesor, usted quiere hacer una observación antes que yo haga la mía. Sí, la tuya. Sí, lo que pasa es que, mira, la ley del deporte, nosotros la hemos usado en distintas instancias y en lo que dice relación, ¿no es cierto?, a la parte de donaciones propiamente tal, está mal planteada. Te lo digo así derechamente. Y responsabilidad social empresarial también se ocupa de mala manera, pero se debe ocupar más. Lo que pasa es que es un instrumento en el cual los mismos empresarios ven, ¿no es cierto?, de que es muy engorroso, porque después con el servicio de impuestos internos tienen que hacer una declaración X, exacto. Entonces un certificado entra el dinero, ¿no es cierto?, no directo al beneficiario, sino que pasa por Chile Deporte o el INE, ¿no es cierto?, y desde ahí pasa a un cúmulo de... Ya te mareaste ahí. No, claro. Ya te perdiste, ¿cierto? La burocracia. Exactamente. Yo creo que ahí va el tema que dice Armando. Yo creo que va más por los procesos y los protocolos que se están ocupando. Mucho documento, mucho timbrecito y la práctica. Pero el empresario, más allá que la ley, podría igual, ¿no es cierto?, en forma directa, ponerse con las lucas, porque esto quedan como costos para su empresa. Claro. ¿Te fijas? Entonces ¿cuál sería el drama? Atendí con Alejandro, profesor, y dejo esa pregunta a ambos. Empresa. Números, se entiende y me parece bien porque ellos operan de esa manera. Imagen de un deportista, algunos tienen, por ejemplo, ya tomaron a Alexa Guarache en un momento, de una empresa. Imagen como deportista mujer, integración, etcétera. En su momento González Ríos, está bien, se entiende. Pero, ¿qué pasa con aquellos deportistas que sí merecen una oportunidad y no son carismáticos, no tienen ingresos y la empresa tiene que apostar por ellos? Considerando que le estoy diciendo que la empresa ve números. ¿Cómo resolvemos ese rompecabezas? Ahí se la dejo. O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo convenzo? O sea, yo al profesor Helio lo convenzo y a ustedes también en esta mesa. Pero ¿cómo convenzo yo a un empresario donde lo ven son números y rendimiento? Porque si yo coloco las fichas acá, si voy a tener un mayor rendimiento en ventas, me sirve.
cómo yo convenzo de que el rendimiento no solo es venta, que también es una buena imagen, hablar bien de la empresa. El hablar bien también es una imagen, que no tiene una retribución económica, pero sí de imagen. Entonces, ¿cómo yo te convenzo en base a eso? Y ahí ese trabajo no es menor. Yo creo que ahí, más allá del incentivo de la franquicia tributaria y de todo lo que pueda haber, que son números, ¿cómo te convenzo con el corazón? ¿Cómo te convenzo con que él tiene ganas de hacerlo? Más allá de la imagen de que vamos a vender no más lentes, es porque él lo quiere hacer y porque una sensación tuya como ser humano, como chileno, es que ahí nos perdemos un poco, perdemos esa esencia humana interna. ¿Y quién está detrás de eso, Armando? Si hay un rostro, y no quiero irme a la Teletón, pero si hay un rostro, si hay difusión, si hay canales todos unidos entregando tu marca como branding publicitario, que ese es otro tema. Pero, profesor Zárate, Karim se veía muy bonito con De la Peña, con la Maca Cabrillana, con el banco ahí jugando en el Paseo Humada. Con Cataldo también estaba. Pero ¿cuántos años estuvo ahí golpeando puertas? Sí. Te costó. Claro. Mira, Rodrigo, al resto de los colegas que están acá presentes y jugadores. ¿Sabes qué? La cosa es bien... yo podría decirla en simple. Es decir, el Estado, por ejemplo, como primer promotor del deporte, debiera garantizar, primero. Derecho garantizado. Derecho garantizado. Eso. Mira, yo soy coautor de aquí en Chile, lo hicimos con Chile Deporte en la época, en deporte formativo, lo que se llamó el Plan Docente Nacional, que era, ¿no es cierto?, la reforma educacional donde en la extensión horaria en los colegios se iba a hacer deporte. Hicimos un software que duró 2 años de gestión de trabajo. Yo participé como unidad técnica en la federación junto a Hernán Guzmán y Gustavo Godoy. Y me tocó la parte que es primero y segundo básico, que eran contenidos para mini tenis. Y luego, bueno, trabajamos también en conjunto desde primero a octavo básico. Es decir, hay contenidos en un software, en un programa, desde primero a octavo básico, que nunca en el país se implementaron. Imagínate. Entonces, 2 años de trabajo, contenido. Ustedes todo lo que saben, un programa de 1 año, ¿no es cierto? Un plan anual, ¿no es cierto? Que significa que lo tienes que separar por semestre, luego trimestre, armar ahí, ¿no es cierto? Los objetivos, las actividades para cada uno. Claro, todo este trabajo y además... contenido, disgregar, entregar, o sea, claro, es meses. Exactamente. Y este trabajo muy didáctico además, ¿no es cierto? Porque además llevaba dibujos muy bonitos, muy gráficos, y en un software. Se hizo el lanzamiento en el Diego Portales, yo me acuerdo porque fue en la época Susana Cheris, que era mi jefa, ¿tú te acuerdas? Sí. Y tuvimos el lanzamiento. No para atrás. Sí, pero en el año 97, pero ¿por qué? No, yo no nacía todavía, pero mira a mí. ¿por qué estas cosas se quedan? Sí. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué? Pero por supuesto, entonces, ¿por qué no implementamos algo y hoy día los chiquillos tú los tienes a las 4 de la tarde con el mismo ramo, ¿no es cierto? O lo tienes en religión porque le sale más barato al Estado, al colegio. Es impresentable. Y con tareas para acá. Es impresentable. Cuando hacen deporte. Impresentable. Entonces, eso es lo primero. Más allá, ¿no es cierto?, de ir, ¿no es cierto?, a lo que significa la responsabilidad social de las empresas, que efectivamente debieran tenerla. Más allá de lo que signifique si es o no es una buena inversión en colocar en deporte, ¿no? Es decir, debiera ser también una responsabilidad de todas las empresas que asimismo, ¿no es cierto?, como ganan, como tienen una buena rentabilidad, entregar, retribuir pues a la sociedad. Y qué mejor, ¿no es cierto?, que a todos los clientes y a través del deporte. Es decir, es un... Profesor, ¿qué mejor explicado? O sea, súper bien. Pregunta para... Bueno, ¿sabes a quién no di bienvenida? Al jefe del programa, a quien manda, al director a quien dirige este espacio. Don Max Prieto. Y un aplauso para Max también, porque se lo merece. El más grande de Radio Touch. El hombre que lleva 1 año aguantándome. Pregunta para Max Prieto. Había olvidado un detalle no menor. Estamos en vivo. Estamos en vivo y no mencioné que estamos saliendo por nuestros aliados estratégicos. Red Gold, Mundo Pacífico, Tenis Chile, el fanpage más grande de nuestro país con 52.000 seguidores. Bien. Y, bueno, no se alcanza a ver desde acá, pero en el tiro de cámara general, Max quizás están todas nuestras plataformas acá. Twitter, Facebook, Instagram y posterior a la emisión de este programa, estamos en YouTube. Así que nos están viendo y están comentando activamente, preguntando también todos nuestros auditores respecto a lo que significa tenis e inclusión.
no voy a responder a los perfiles falsos, estupideces. No, te Tampoco no voy a falta responder, nada. no voy a responder No a falta. declaraciones de amor porque me pegan en la casa. Debo decir eso. Está bien. Pero en virtud de este paréntesis, Max, me quiero tomar la licencia para saludar a la madre de Radio Touch, a la fundadora, ¡Epa! que está hoy de cumpleaños, a la mami Touch, la tía Yolanda, que se me fue justo desde la ventana. Así es que anda por acá, venga al estudio para que la salude acá en vivo. Un fuerte abrazo para ti. Que lo pases muy bien. Y afortunadamente, hoy con tus dos hijos, Edgardo y Cristian Díaz, que están acá en la radio, y bueno, con tu marido, con tu nieto que nació hace poco, que disfrutes. Te mando un fuerte abrazo y un beso. ¿Le damos un aplauso? ¿Le damos un aplauso? para- Le damos un aplauso. Si anda por ahí, que A la gran venga. jefa. La Ahí vamos saludamos a entre Edgardo, que pase, y la saludamos acá en el cierre del programa. todos. Súper. Y quiero pasar con Alejandro porque hay un concepto. Yo soy un admirador de la metodología de Futuros para el Tenis más allá de lo que hacen a nivel social. Ajá. Me gusta mucho que hayan integrado a Alejandro como sociólogo porque aporta una segunda mirada desde el punto de vista educativo, ya lo comentamos, más allá del tema social. Hay un tema que tiene que ver con educación integral a través del deporte. Me gustaría que Así nos es. comentaras respecto a ese tema a nosotros, a los auditores, y así podemos entender y opinar de qué se trata y cómo Súper. lo podríamos aplicar en la práctica. No, por supuesto. A ver, cuando hablamos de educación, ¿cierto? Básicamente, para ser muy concreto, hablamos de enseñar algo. ¿Qué te enseño? Y en este caso, ¿cierto? Hablamos de entregar ciertas herramientas que creemos que son importantes para que estos chicos se desenvuelvan en la vida. Como hablábamos anteriormente, el mecanismo es el tenis. El tenis entendido, ¿cierto?, como un deporte, que es algo mucho más amplio. Cuando hablamos de educación integral y de inclusión social, estamos hablando de un proceso en el cual converge el desarrollo deportivo de los niños. Aprenden a relacionarse en la cancha, aprenden a desenvolverse ahí y obviamente están adquiriendo herramientas que les van a servir, que no queda todo eso ahí. Si uno conversa con los chicos años después y les pregunta, oye, ¿qué aprendiste en la fundación? Y te dicen, bueno, aprendí a jugar tenis. Ah, perfecto, pero ¿qué más? Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de algo que va mucho más allá. Eso obviamente se hace con un método. Tú, para enseñar algo, así como dentro del programa, ¿cierto?, tenis, que vamos desarrollando con los distintos grupos, hay objetivos de carácter físico, motriz. Ustedes manejan mucho más ese tema. No voy a meter tanto ahí, pero todo lo que respecta a lo deportivo, ¿cierto? También hay objetivos de carácter social, también hay objetivos de carácter cognitivo. Y el gran desafío, ¿cierto?, y lo que hemos podido llevar a cabo es integrar estos objetivos al entrenamiento, porque entendemos que el deporte, independiente que sea de alto rendimiento, o sea de carácter recreativo o otra naturaleza, siempre te va a dar esa oportunidad. El tema es tener súper claro qué es lo que tú quieres enseñar desde, ¿cierto?, todas estas dimensiones que he nombrado que convergen, lo deportivo, lo social y lo cognitivo en este caso. Y cómo vais desarrollando entonces en ellos capital social a través del tenis. Además, les vais presentando otros lugares, los sacas, ¿cierto?, a todos. El hecho de hacer deporte nos hace encontrarnos con personas de otros lugares. Insisto, las civilizaciones antiguas, las ciudades antiguas se juntaban. Si vamos al tema de las Olimpiadas, ¿cierto?, la gente en las distintas ciudades griegas se congregaba en el lugar, ¿cierto?, pactado para llevar a cabo, por ejemplo, esta conmemoración a los dioses del Olimpo. Sí, los ritos etcétera. de los Juegos Olímpicos del año Claro. 776 a.C., a la diosa Exacto. Atenea. Así es. Sí. Y por ende, es algo natural que el deporte te permite. Conocís gente de otras partes, conversáis con gente de otros lugares, tú viajas. Eso ya es mucho crecimiento. El Después- proceso de socialización. Por supuesto, Efectivamente. cuando Con hablamos tu de par, porque es un par al socialización, final del día. Es tu par. claro. Después, entendiendo entonces este proceso, o si hablamos de socialización, ¿cierto?, ¿qué herramientas te doy para desarrollarte en sociedad? Herramientas de expresión, por ejemplo, oral, herramientas de análisis. ¿Cómo yo analizo mi rendimiento durante un entrenamiento? ¿Cómo puedo identificar qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo me comporté con mis compañeros? ¿Qué hicieron ellos bien? Hay muchas formas, ¿cierto?, en las cuales yo puedo integrar entonces el desarrollo de este otro tipo de cualidades en el mismo entrenamiento deportivo. Si vamos a hablar desde un punto de vista como más cognitivo, por ejemplo, ¿cómo hago que un trabajo netamente técnico incorpore un elemento que te va a dar otras habilidades? ¿Cómo meto un poquito de matemáticas,
u otra, o algo cierto relacionado con otra asignatura. Y desde el punto de vista valórico es lo mismo. ¿Cómo genero un escenario que haga posible, cierto, que tengas que demostrar ciertas cualidades, demostrar ciertos comportamientos? ¿Cómo te pongo en la situación de que tengáis que resolver un conflicto? Por ejemplo, una pelota, cierto, que no sabemos si tocó o no en la línea. ¿Cómo los chicos, por ejemplo, pueden ellos mismos desarrollar ese rol y ellos arbitrar y regularse? ¿Cómo vamos, por ejemplo, enseñándoles a controlar el tema de que si es que me enojé, etcétera? ¿Cómo les enseñáis, por ejemplo, o cómo podéis trabajar el tema de saludarse o felicitar a tu rival una vez que terminó el partido, sin importar más allá del resultado? Entonces, insisto, o sea, si tú tienes claro qué es lo que quieres enseñar, lo importante es que tengas, ¿cierto?, esa estructura y generes mecanismos congruentes. Y luego, en términos organizacionales, tengas todo dispuesto para ello. Si yo a los chicos les estoy enseñando ciertos hábitos, ciertas formas de comportarse, ciertas maneras de relacionarse, ¿cierto?, y yo no las practico, bueno, es difícil, ¿cierto?, que me tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo empoderas también, cómo trabajas con los profesores para que partas de ahí, puesto que ellos son los referentes o son los primeros referentes, ¿cierto?, en la cancha? El tema del lenguaje, el tema del clima que tú generas. Si tú dentro de tu entrenamiento generaste un clima que promueve la competencia, que promueve, ¿cierto?, el ganarle al otro. O la desidia, o no me interesa, o es fome. Claro. O bien, ¿cierto?, si lo que yo hago es, no sé, mostrar o valorar el proceso y el progreso que va desarrollando cada uno en cada uno de estos puntos que se consideran importantes. Obviamente todo eso te va dando un conjunto de herramientas. O sea, una persona que pasa por esa experiencia de forma sistemática, de forma ordenada y vive todo ese proceso, y tú después, años después, le preguntáis, bueno, ¿qué te entregó la fundación? ¿Qué te entregó el deporte, el tenis, cierto? Por supuesto que se divirtieron, por supuesto que lo pasaron muy bien, compitieron, ¿sí? Pero también te entregó muchas otras cosas. Conociste gente, desarrollaste habilidades, interactuaste, incluso yendo un poco más allá. El año pasado, en el torneo, que es un run importante que se desarrolla en la fundación, participó Hans, ¿cierto? Ese de fin de año. Exacto. Sí, el abierto. Torneo. Sí. Ahí, por ejemplo, nuestros alumnos cumplieron un rol muy interesante. Ellos fueron periodistas durante el torneo. Tuvieron la oportunidad de entrevistar a Hans, están los videos, ¿cierto? Así como otros tenistas. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que el deporte no solamente, ¿cierto?, te enseña eso. Y ahí ponen en práctica todas estas otras habilidades de las cuales estamos hablando. Tu capacidad de hacer una buena pregunta, tu creatividad. Qué transversal, qué transversal. Te fijas que pasa lo que está diciendo. Qué transversal, cómo va pasando por todas las áreas o ítems de una persona, desde todo, porque maneja desde la frustración, va manejando todos los logros. Qué interesante eso, profesor. Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema metodológico, ¿no es cierto?, el tema pedagógico que se ha hablado harto acá. Claro, el deporte como un instrumento, ¿no es cierto?, integrador, con todos sus contenidos, ¿no es cierto?, transversales. Y yo quería un poco aterrizar más, ¿no es cierto?, el tema más hacia lo social. Quería aterrizarlo un poco más, Rodrigo, no sé si me permites tú. Encantado. El proyecto que estamos armando ahora, por ejemplo, en Peñalolén, viene por una beta social mía, que yo trabajo hace muchos años también, como dirigente social, fui presidente de una junta de vecinos, qué sé yo, en el sector. Esto es en San Luis de Macul preferentemente, sí, pero abarca todo Peñalolén también, porque he trabajado en distintos espacios. En Peñalolén hoy día estamos más que nunca. ¿Hay espacios en esas comunas? Sí, mira, estamos en eso, mira. Entonces los dirigentes ya están convencidos que bueno, primero yo soy director de un club deportivo que se llama ATES, que estamos federados. Tenemos personalidad jurídica o qué sé yo, pero hace un tiempo que no estamos como con el directorio vigente, pero lo vamos a poner vigente. Entonces nos hemos puesto de acuerdo en algunos profesores, entre ellos Humberto Rivera, que lo cito acá también, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar en este proyecto. Todo esto es gratis, nosotros vamos a aportar gratis nuestro trabajo, las raquetas, las pelotas, todo esto es gratis. Sin fines de lucro. Pero en absoluto. En absoluto, es decir, nosotros solamente estamos haciendo una intervención porque nos damos cuenta que el grado en el cual ha llegado, ¿no es cierto?, muchas veces
la drogadicción en los jóvenes, ¿te fijas? Estamos pensando que puede ser una herramienta, que puede ser una oportunidad, como para poder llevarlos por un camino distinto, ¿no es cierto? Darle una alternativa para que el chico no esté parado en la plaza. Sí. Estamos pensando en otras cosas más. Entonces hemos implementado ahora, soy presidente provisorio de un centro de desarrollo comunitario, que estamos a puertas de sacarle la personalidad jurídica. Entonces mi academia, más el centro de desarrollo comunitario, más las juntas de vecinos, varias. Estamos en San Luis también en la unidad 28. Entonces en estos dos lugares vamos a hacer estas escuelas de tenis que partimos el sábado 28 de septiembre. Muy bien, ¿dónde? Entonces, hacemos el aviso sí, inmediato. Claro, mira, uno de los centros va a estar, los días sábados vamos a partir desde las 3 hasta las 4:30, que son 2 horas pedagógicas, con chiquitos desde los 6 hasta los 13 años en San Luis de Macul, en la unidad vecinal número 23. Ahí está todo, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con los papás, con los dirigentes, para allá, ¿no es cierto?, de marcar la cancha, buscar las redes y todo. Están todos muy motivados, todos muy motivados. Y también empezamos a trabajar también en la unidad vecinal 28, que eso está casi llegando a Toda Lava, que es otra junta de vecinos, donde hay otros dirigentes ahí también, que hay una multicancha que hicieron ahí hace poquito, todavía no la inauguran, pero también vamos ahí, ¿no es cierto?, a apoderarnos de esa cancha para los niños, los jóvenes, y ahí va a ser un poco más abierto, va a ser de niños más o menos desde los 8 años, 9 años, hasta jóvenes hasta los 19 años. Entonces, hay mucha expectativa, y nosotros también estamos muy motivados. Esto es tenis social, sí. Este es deporte social, esto es un trabajo de intervención, ¿no es cierto? Y pensamos, ¿qué pensamos? Una vez que estemos actualizados con nuestro directorio, postularlo para el próximo año. Aquí dejo el aviso, ¿no? Sí, pues. El aviso para el IND, que lo vamos a postular sí o sí, en los plazos que corresponde. Noviembre entiendo que es el plazo, sí. Para que el próximo año se pueda, ¿no es cierto?, financiar con recursos del Estado, ¿no es cierto? Recursos de todos nosotros. Ya te di con Enzo. Qué bueno que toca ese tema, profesor. Ya te di con Enzo. Financiamiento, inclusión social, también llamado gobierno regional. Sí, claro. Ellos también aportan mucho dinero para estos ítems, ¿cierto? Y ahí está. Lo otro, Armando, el profesor se refería a que el chico, por ejemplo, deje la plaza, cruce la calle, no esté tomándose una cerveza, fumando marihuana, etcétera, lo que sabemos. Prevención estratégica, a través del deporte. O sea, estamos hablando siempre de consecuencias. Ahí tenemos una política. Narcotráfico, infracción de 20.000, ley de armas, etcétera. Y prevención estratégica es esto. ¿Y dónde no son de las bases? Claro. O sea, aquí no estamos hablando del CAR ni el nada. Aquí estamos hablando de las bases de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto? De ahí sale. Sí, de ahí sale todas estas políticas públicas. Pero hoy día, ¿qué sale? Pero sale el bolsillo de cada uno, po. Claro. ¿O no? Del esfuerzo de cada uno. ¿Quién lleva comida? ¿Quién traslada a los niños a su casa? ¿Qué pasa con las corporaciones de educación? Yo llamo hoy día a las corporaciones de educación de tener talleres de mini tenis en los horarios después de colegio. ¿Qué pasa ahí? Hay mucho que avanzar. Y lo peor de todo es que está todo hecho armado. Si es solo decir sí, vamos con esto. Y colocarle un par de lucas. Y tampoco nos va a mirar la luna con las lucas. ¿Sí? Absolutamente. Es colocar un par de lucas y se fue el proyecto anual. Así por semestre. Si no evidentemente, y comentabas, Edio, de Humberto Rivera, un abrazo para él, para la Pati Rivera. ¿Y para qué no está de cumpleaños? El Chato Rivera. Un abrazo, Chatito. Cumpleaños. ¿Cuántos asados? ¿Cuántos asados? No creció nunca. Asado y todo pensamos que iba a crecer, no creció nunca. Nunca creció y no envejece nunca. Todavía está jugando. Un abrazo para ellos. Los vamos a ir a visitar. Podríamos hacer una actividad con ellos. Mira. Don Enzo Amadei, ahora sí me voy con usted porque ya comentamos del tenis adaptado a nivel nacional. Hay mucho por recorrer. Hay mucho por hacer. Perspectivas. Bueno, Chile, para recordarle un poco, es el único país a nivel internacional que tiene un ranking nacional, a donde hemos hecho 6 campeonatos nacionales. Y bueno, como lo dije anteriormente, necesitábamos más ayuda para seguir haciéndolo. Siempre hemos contado con la Federación de Tenis de Chile, en que ellos nos pasan las canchas gratuitamente, lo cual estoy muy agradecido por eso. Y también hay que mencionar a la Federación para bien. Sí, para bien. Sí, un abrazo para don Sergio Díaz, para la gente que está ahí. Con nosotros se ha portado súper bien porque podemos hacer un programa ya todos los viernes, que eso lo teníamos desde el 2013 hasta ahora. Entonces, igual es un gran así como descanso financiero, por así decirlo, de que no tenemos que pagar nada. ¿Sí? Y la gente también va a entrenar gratuitamente. ¿Sí? Mira, qué bueno que tocas el tema que tienen cancha. Está bien, es bueno, pero... Ya, yo sé. Dinero. Claro. Recursos. ¿Qué necesitan? ¿Qué más necesitan ustedes? Porque es una condición distinta
al tenista convencional? ¿Qué necesitan ustedes para crecer y para desarrollarse a nivel nacional? Nosotros principalmente necesitamos crear más programas y que gente voluntaria se involucre más en esto, que quiera colaborar, no, bueno, si es financieramente genial, que eso sería lo óptimo, pero si no, que tanto así como entrenadores de tenis se coloquen la camiseta y quieran por ejemplo, colaborar con esto porque lo necesitan mucho. O sea, empatizo mucho con Alejandro, porque, como lo decía él, yo creo que el tenis y la discapacidad influye mucho en la sociabilización y todo. Por ejemplo, todos los que participan en esto, en el TAP, imagínate cuántas personas conocen ahora de conversaciones, no sé, pues todos ya son como somos como una familia. Ya tenemos 16 países integrados dentro del TAP. Tenemos circuito internacional, a donde hemos hecho más de 10 campeonatos internacionales. O sea, es increíble, o sea, como de un partido tomas el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, el asado, la junta. Ahora, y Alejandro, ¿querías hacer una observación? Sí. Bueno, a propósito de la fundación, un abrazo para Verdejo, que hace también tenis para chicos con condiciones y capacidades distintas. La Escuela Espina Bífida creo que está todavía con ustedes también, que son chicos con capacidades distintas que van a entrenar. Y ojo que no había mencionado, la Fundación Futuros para el Tenis, las puertas están abiertas, es gratuito. Los que arrendan cancha es una cosa, pero los que van a hacer actividades de este tipo, las puertas son abiertas para todos. Chicos desde los 3 años están participando en los talleres de los más pequeñitos, baby tenis, hasta, bueno, los 17, 18, que es cuando ya salen del colegio en distintos grupos. No, solamente quería hacer un alcance. Hemos hablado un poco sobre el tema de los números, ¿cierto? Sobre el dinero, recursos, y sobre que muchas veces tal vez existe, ¿cierto?, esta visión de que el empresario es solamente de números. Ahora, creo que también está el desafío de quien propone el proyecto, ¿cierto?, demostrar cómo ese proyecto te permite construir una sociedad mejor. O sea, si acá está bien, entiendo el tema de la ley de donaciones y todos estos mecanismos mediante los cuales se puede promover la inversión en este tipo de proyectos. Está, ¿cierto?, el tema de las políticas públicas, bien. Pero por otra parte, ¿cómo yo, ¿cierto?, como sociedad civil podemos presentar proyectos que sean atractivos? Que yo diga, pucha, yo como empresario, entre comillas, diga, a ver, ¿sabéis que me interesa financiar esta cuestión? Porque yo a través de esto tal vez no estoy ganando dinero directamente, pero sí estoy construyendo o aportando a construir una sociedad, ¿cierto?, donde todos tengamos espacio para hacer deporte, donde el deporte se utilice como un mecanismo, ¿cierto?, para desarrollar y para construir una sociedad mejor en todo aspecto, inclusiva, que promueva ciertos valores positivos, saludables. Y yo creo que si uno, al presentar ese proyecto, es capaz de, digamos, de convencer desde ahí, no necesariamente tú vas a ganar dinero. Si estás aportando en construir eso, creo que también se puede ver desde esa perspectiva. Efectivamente, y por otra inversa. parte, claro, Hay una ganancia social ahí. Exacto. Y si a mí como país, en el fondo, me interesa eventualmente ser competitivo, que hayan competencias, tener deportistas, lo primero que tengo que hacer es una base, pero muy grande, de personas que solamente hagan deporte porque les gusta, tener un capital, ¿cierto?, humano que realiza actividad física, deporte, etcétera. Y a partir de eso, si yo soy niño, salgo al patio, qué sé yo, juego, estoy en el parque y veo que hay personas que hacen deporte, y mis papás hacen deporte, y mis primos hacen deporte, probablemente yo lo voy a hacer. No inicialmente o necesariamente, ¿cierto?, con el afán competitivo, sino porque es algo que me gusta. Por tanto, voy desarrollando una generación que a cada 20 años, a 10 años, no sé, eso es relativo, obviamente, ¿cierto?, va a ser caldo cultivo para que salgan personas talentosas en muchos deportes y no solamente en uno. Entonces también ahí está el cómo yo soy capaz de entender esto de forma mucho más amplia y de construir las bases y no, ¿cierto?, invertir apurado porque quiero que en 5 años más este gallo sea campeón. No, o sea, invirtamos en la competencia, apoyemos ciertos proyectos como el que presenta Enzo, que yo creo que nadie incluso es una cuestión, tú decías, o sea, nació aquí. Claro, Sí. nació acá. ¿Cachai? Y muy informalmente. Claro. Fue como una coincidencia prácticamente. Claro. Claro. Entonces, entendamos cómo apoyando proyectos de ese tipo, así como de, por ejemplo, los educativos, como los sociales, como todos, como lo que estoy haciendo al final es construir una sociedad mucho mejor. A la larga vaya a tener desde el punto de vista, ¿cierto?, del Estado indicadores favorables en términos de gasto en salud a muchos otros. Entonces al final no es un gasto, es una inversión. Sí. Sin embargo, a veces el retorno, ¿cierto?, tenéis que saber buscarlo y
obviamente proponerlo a cuarrazo. Disculpa, es que por eso, disculpa, tiene que ser el Estado. Sí. Tiene que ser el Estado que invierta en esto. Si el Estado tiene que verlo, ¿no es cierto?, como una inversión. Porque efectivamente estas empresas, ya sean, ¿no es cierto?, sociedades anónimas o cerradas, se fijan bajo parámetros distintos, que es la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces los accionistas que quieren al año que viene, Retorno. cómo hace el reparto de utilidades, ¿no? Claro. Sin embargo, el Estado tiene que estar pensando en otra cosa, lo que tú acabas de decir. El hecho que yo tenga, ¿no es cierto?, chicos de distintas características o jóvenes, ¿no es cierto?, involucrados en el deporte, efectivamente voy a tener personas más sanas desde un punto de vista físico y mental. Y eso lo tengo que cuantificar. ¿Cuánto yo me voy a ahorrar? ¿Cuánto me voy a ahorrar, ¿no es cierto?, en tener en intervenciones de salud? ¿Cuánta gente hoy día se suicida? Jóvenes, personas de la tercera edad. ¿Cuántos niños jóvenes, niños chicos, que ya, ¿no es cierto?, traen patologías? La obesidad. Segundos, Estamos Latinoamérica. en aquel Saca a México Entonces, y estamos primero. Entonces O sea, tiene que responder, colega, a políticas públicas. Entonces las políticas públicas son a largo plazo y todos estamos poniendo de nuestra parte, todos estamos poniendo, y yo quiero que se invierta ahí, es decir, mi IVA, que es un impuesto directo, o los impuestos específicos, que se invierta ahí, ¿te fijas o no? Ahí está esa posibilidad. ¿Ah? Entonces, Exacto. somos un Así país que nos comparamos con la OCDE, pero digámoslo, el reparto, ¿no es cierto?, es como los peores países de África. Es decir, seamos honestos. Yo no quiero irme para el otro lado, pero seamos honestos. ¿Ah? y- O sea, yo creo igual que aquí en Chile, igual, no sé, viéndolo de aquí a los 15, hace 15 años atrás, igual hemos mejorado, pero nos falta, en verdad tenemos que cambiar el sistema y para eso faltan años todavía. Y ojo que va desde el punto de vista Pero profesional, hemos mejorado. cultural. Cultural. Y ¿sabes qué? Tema gobierno, hay un detalle, yo no sé si estoy equivocado, Armando, pero claro, tú dices, profesor, que el gobierno o desde arriba está la factibilidad de profesionales, está la factibilidad de generar recursos, de hacer un montón de cosas, pero además tiene una ventaja, Armando, que es lo impositivo. O sea, si tú logras imponer políticas públicas concretas, más allá de que pase por las cámaras, más allá de que pase por aprobaciones, si esto lo colocas como prioridad, creo que sería también una opción o un camino que tiene como ventaja el gobierno para generar políticas asociadas al deporte. ¿O no? ¿O debería ser más de consenso? ¿O debería nacer de otros actores? Yo creo que tiene que nacer del ¿Garrote gobierno, o no? del gobierno local. Yo Siempre creo que es de de ahí el que marca las pautas. Porque al final del día el gobierno, ¿de dónde saca? Mira para afuera. ¿Qué saca el látigo? A eso voy. ¿Qué lo saca? Porque todos nos quedamos ahí. ¿Por dónde? Sí, sin duda que los ministerios acá debiesen por ahí debiese pasar, pero creo yo soy un aférrimo y le hago el llamado a los alcaldes locales de cualquier color, rojo, amarillo, verde, azul. Amarillo Hay no, varios. amarillo no, No, amarillo no sé. Pero que yo creo que ahí están las herramientas, teniendo corporación o no, que es una tremenda herramienta hoy día las corporaciones de deporte. Creo que por ahí pasa, y me consta porque lo he visto, he trabajado en ello, en que ahí van haciendo las políticas públicas locales. Y creo que de ahí hay que poner el foco hoy día, por lo menos para partir de algo. Porque si hoy día vamos a partir con una política pública del Ministerio de Deporte, lo veo difícil. No ha pasado en 20 años, ha costado, la cuestión anda lenta, cuesta. Lo que tú dices, sí, hace 15 años atrás se ha avanzado. ¿Cuánto se ha avanzado? Cuantifiquémoslo. Además que... Si ¿cómo lo lo cuantificamos es un avance lento. Pero Entonces voy a esperar 15 años más. No sé si 15 años más ya queremos estar de vuelta nosotros. Hoy día es el aporte que queremos hacer nosotros. Sí, además, Armando, mencionaste ya Ministerio del Deporte, ya hay Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y hay muchos más que están involucrados en este tema. Entonces sería muy difícil hacer congeniar a ellos, hacer congeniar a las cámaras, porque obviamente el Poder Ejecutivo manda la propuesta, se legisla y se aprueba. Y si no se aprueba, cambio de gobierno y damos vuelta. Y de nuevamente de vuelta. Disculpa, sabes que tomando el tema, ¿cierto?, que tú mencionas. Efectivamente, acá el tema es generar un cambio cultural. Y como bien plantea, ¿cierto?, muchas veces esto nace desde las bases. Si uno analiza ciertas políticas, ¿cierto?, de carácter social, en el último tiempo, casi todas han nacido justamente desde las personas. Correcto. Cosa era el nombre de algunas Sí. leyes, ley Cholito, ley, ¿cierto?, Ricardo Soto, ley. La mayoría, ¿cierto?, nacen desde Tiene ahí. una base desde Claro. justamente. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto?, muchas veces, independiente del color, insisto, tal vez los partidos políticos han perdido esa capacidad de canalizar ciertas subjetividades, ¿cierto? Por ende, las personas a través de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de corporaciones, etcétera, se han organizado y han sido capaces
de levantar demandas y de que efectivamente, ¿cierto?, estas terminen poco a poco materializándose en políticas de carácter público. Por ende, cuando uno lo ve así y entiende que acá lo que hay es un cambio cultural, por una parte, tú ves muchas cosas buenas que hoy día están ocurriendo. La Universidad de ENSO hoy día ha crecido mucho más, hay más apoyo, hay proyectos como las escuelas, ¿cierto?, que tú planteas, escuelas populares, futuros para el tenis, hay. Entonces, tú ves que cada vez la gente está haciendo más cosas y por ende, tal vez, el tema ahí es cómo eso también se formaliza, ¿cierto? Y se van generando proyectos de ley nuevos en virtud de tener un país donde se promueva el deporte y donde se entienda con la importancia que tiene y no solamente como algo que dura hasta que termina el partido sino como algo que te entrega. Nos quedamos ahí. Yo lo coloco como un derecho adquirido. Sí. El deporte hoy día tiene que ser de calidad, gratuito, que son las cosas que hoy día nos está faltando. Y de esta forma voy a cerrar Fanáticos del Tenis. Estoy basándome en esa hora. 3 días nos pasamos. Pero a propósito de su comuna, profesor, me gustaría ver tenis de 30 segundos cada uno o no. No vamos a alcanzar porque va a ser una segunda parte. Ya. Vale. ¿A qué voy con esto? A que en su comuna me gustaría que el tenis tuviera unos juegos down como los que tiene su comuna. Una gran iniciativa. Bien, claro. Organizada, bonita. De esta manera cerramos el programa. Nos vemos en 7 días más con Fanáticos del Tenis. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao.